En la mesa hemos podido intercambiar diferentes puntos de vista de cómo el acercamiento de los proyectos al mundo territorial y municipal se tiene que hacer. Es muy importante transmitir los beneficios que aportan los proyectos de biogás y biometano a los ayuntamientos y a las comarcas donde se van a implantar, y para ello, desde un primer momento en el que se plantea el desarrollo de un proyecto, hay que establecer conversaciones no solo con el ayuntamiento por la parte política y técnica, sino también con los diferentes grupos de interés de ámbito local, asociaciones vecinales, empresarios locales y sobre todo empresarios del sector agroalimentario y ganadería y agricultura, puesto que son los que se van a integrar mejor con la actividad industrial de biogás biometano. Esta planta va a beneficiarles por dos vías. Por una vía va a permitir una mayor competitividad y unas mejores prácticas ambientales en la gestión de residuos y subproductos orgánicos, y por otra parte va a poner a disposición de la agricultura local el digestato como fuente de nutrientes y enmienda orgánica para los cultivos agrícolas. Además, con la ventaja de que estamos generando un gas renovable con emisiones negativas que va a permitir descarbonizar no solo a los sectores agroalimentarios, sino a otros sectores que puedan consumir energía. Para ello es muy importante tener presencia constante en el territorio y ir transmitiendo los avances del proyecto a los agentes y grupos de interés local, a la vez que recoger sus inquietudes e ir mejorando el proyecto en todos los ámbitos, el técnico, el ambiental y el social, para que los beneficios que aporte el proyecto sean los máximos posibles.